Bienvenidos a una nueva edición de Open File. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy voy a entrevistar a Luciano Denver, un fotógrafo viajero. En su fotocollage reúne miles de imágenes de los lugares que visita y crea nuevas ciudades, a veces utópicas, otras extrañas u oníricas, pero siempre dan ganas de visitarlas. Denver vive en Bogotá y expuso en Buenos Aires, Madrid, Barcelona y Tokio, entre otros sitios. Hola Luciano, ¿cómo estás? Hola Marina, buenas tardes, ¿cómo estás? Contame, ¿qué fotografía o qué serie elegiste para esta edición de Open File? Bueno, elegí la República de los Andes, aunque de alguna manera todos los trabajos míos se interconectan porque soy un arqueólogo de mis proyectos, ¿no? Trabajo de esa manera, haciendo investigaciones sobre qué sucede en diferentes lugares. República de los Andes, lo que tiene como eje es la región, ¿no? Fíjate que los países se separan por países, pero los Andes siguen, ¿no? Los Andes pasan por Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Entonces, lo que me interesaba a mí en la República de los Andes era mostrar que el hombre se organiza por región y no por países. Por lo tanto, un chileno se parece más a un argentino de cualquiera de las provincias, como decir, no sé, Santa Cruz, Mendoza, Neuquén, Salta. Todo lo que es fronterizo se va pareciendo más. Esas personas se parecen más entre sí que un mendocino a un porteño, ¿no? De alguna manera. Entonces, eso es lo que fui básicamente buscando en República de los Andes. Y si bien el trabajo me va surgiendo, voy haciendo fotos y cuando llego a mi taller es que empiezo a ver cuál es el resultado, la gente colabora, porque obviamente, fíjate, vos te das cuenta en la región que estás por la comida. Los Andes son empanadas, comidas de olla, y siempre se va a repetir lo mismo. Entonces, de alguna manera sentís que estás en una región andina que normalmente es fría, pero puede tener temperaturas muy calientes. Por ejemplo, en Uyuni vos tenés temperaturas como decirte 30 grados de día y menos 20 de noche. Es absurdo, es como extremos. Uyuni en Bolivia. Y en el desierto de Uyuni, ¿cómo fue la experiencia? De alguna manera mis obras surgen a partir de lo que yo siento que falta en ese lugar. Cuando vos haces el viaje de Uyuni, normalmente salís del pueblo de Uyuni en Bolivia y vas a Cama en Chile. Son 3 noches, son como no sé cuántos kilómetros, pero básicamente son 2 noches en realidad y 3 días. No hay nada, o sea, te tenés que llevar agua, te tenés que llevar protección, te tenés que llevar absolutamente todo. Entonces, la obra que propongo en ese desierto se llama Mercado del Altiplano, que es un lugar donde encontrás todo lo que necesitas en un desierto, ¿no? Y al mismo tiempo funciona como una especie de acopio de alimentos para toda esa región. Bueno, ya la vamos a ver. Es, en Perú, por ejemplo, en el desierto, que vuelve a haber un desierto, pongo una cooperativa de agua, un lugar donde compra y vende agua. En el sur, en Argentina, puse una biblioteca de mapas, porque bueno, en el 2014, cuando hice este viaje, normalmente las conexiones no funcionaban y si uno no tenía un mapa, no llegaba a ningún lado. Entonces, a partir de las necesidades que yo siento, es que hago una obra. Y no es que necesites una biblioteca de mapas, pero es como un poco la filosofía de esos lugares que, yo no necesito un mapa, yo soy muy GPS, pero hay mucha gente que sin un mapa no va a ningún lado. Entonces, de alguna manera es un poco así. ¿Y vos cómo te organizás cuando llegás a un país? ¿Ya tenés previsto qué sitios vas a fotografiar o también explorás, indagás? Bien, todos los proyectos tienen su ley independiente. Hay proyectos que son donde hago investigaciones antes en Google, por ejemplo, cuando fui a Cuba. Cuando sabía que si iba a llegar a Cuba no iba a haber internet. Entonces, toda la investigación que hice la hice desde mi taller en Bogotá. Pero ¿qué pasó? Cuando llegué a Cuba, me encontré con que quería investigar otras cosas que no había investigado. Eso fue un caos, te tenés que poner en un lugar durante 25 minutos para conectarte, capaz que durante 5 horas te conectás 25 minutos y esos 25 minutos son preciados para poder saber más o menos lo que querés investigar cerca del alcance que tenés. Hay otros lugares como por ejemplo Bogotá, que fue Bogotá Rewind, esa serie que llegué a la ciudad, que venía de Budapest, llegué por una exposición, y sabía que quería trabajar en el urbanismo de la ciudad porque era lo que más me impresionó cuando llegué. Cuando llegué dije, ¿qué es esta ciudad? Parece que hubo una guerra, estaba todo como en estado de destrucción. Entonces empecé a trabajar en el urbanismo, empecé a indagar en los archivos fotográficos de bibliotecas digitales, empecé a ver que la ciudad tenía un pasado que en ese presente no podía ver. Entonces, básicamente reconstruí
cómo podría haber sido la ciudad a partir de los archivos digitales que conseguí de los años 50, 60, incluso del 70. Trabajé en algunos barrios a partir de esas imágenes que tenían blanco y negro, y, y le agregué todo lo que yo consideraba que le estaba faltando a esa ciudad en cuanto a urbanismo actual, lo que uno espera encontrar en una ciudad, ¿no? Como tachos de basura, bancos para sentarse, iluminación, un transporte público digno, todas esas cosas que no tenía y que sigue sin tener la ciudad, es una ciudad sin metro todavía en el 2020. Entonces agregué todos esos, todo lo que hace a una ciudad confortable en una vida actual, ¿no? Mm. Entonces el proyecto se llamó Bogotá Rewind porque era como rememorar una Bogotá que venía bien, pero que en algún momento se destruyó. Por esto ha pasado en toda Latinoamérica. Estas malas decisiones políticas, que no hay ningún político que siga al anterior, entonces las ciudades por el lema del progreso se destruyen avenidas, se destruyen situaciones muy folclóricas, como Buenos Aires, si la mirás hace 40 o 50 años atrás, desde mi punto de vista era mucho más bonita que la ciudad de hoy. 50 años atrás no, vayamos no a 80 o 90 años atrás. Y a Bogotá le pasa lo mismo, yo considero que Bogotá hace 50 años atrás fue más bonita. Por lo que te digo, tenía lucernarias, tenía monumentos, incluso los monumentos fueron cambiados de lugar. Yo sé que los monumentos son cambiados de lugar, pero en el caso de Bogotá se llevaron a lugares donde se destruyeron completamente, no se mantuvieron la esencia de esos monumentos que era, por ejemplo, en un parque. Han sacado monumentos hermosos de la ciudad que estaban en un parque para ponerlos en una avenida y están todos trasheados. Bueno, ese es el progreso de las capitales latinoamericanas, Mm. que yo ¿Y, critico en mi trabajo, ¿no? y cómo es el trabajo en tu taller? ¿Llegás y cómo organizás las fotos? ¿Cómo empezás a trabajar? Bueno, hay diferentes métodos. Imagínate que los primeros trabajos que hice en el 2014 era con un iPhone 4. Después fui avanzando de iPhone y fui cambiando. Trabajaba con iPhone por la posibilidad que me da de trabajar con un celular en lugares donde a veces te sentís desprotegido. Sacar una cámara puede ser muy vistoso, con un celular trabajas más fácil. En la actualidad ya trabajo con cámaras porque también estoy viajando a lugares más seguros quizás. Entonces llego a mi taller. Imagínate, en la época del celular era un caos, porque yo tenía que ir bajando todo el tiempo el celular a un computador que llevaba de viaje. En la actualidad, con las tarjetas de memoria, es todo más fácil. Entonces, bueno, llego a mi taller, descargo todas esas fotos y bueno, es como que ahí aparecen esas preguntas, ¿no? Todas las relaciones que tuve con las personas en el viaje, que me inspiraron, lo que yo te iba diciendo, qué falta en cada lugar, lo que yo considero que falta en cada lugar. Y a partir de eso es que, obviamente, me toca pasar por las 5.000 fotos que haya sacado y desde ahí empezar. A veces una obra empieza con solamente una puertita, entonces a partir de esa puertita más o menos sé lo que quiero que suceda en esa obra. De alguna manera, la obra nace como un dibujo en vista de arquitectura. ¿Cómo planificaste Budapest, donde hay distintos estilos arquitectónicos? ¿Cómo la pensaste? Bueno, Budapest tiene algo que hasta que uno no llega a Budapest no se entera, que son dos ciudades, está Buda y Pest, unida por 7 puentes. Entonces están los 7 puentes, está el puente comunista, el puente romántico, el puente básico, el puente de la época de, no sé de qué época, pero cada puente tiene un color y cada puente tiene como un significado dentro de los húngaros. De hecho, un puente fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, que es el puente verde el que utilizo para esta obra que vos estás refiriendo. Entonces yo sentía que Budapest solamente existía cuando uno estaba en los puentes, porque Buda a un lado, Pest al otro, solamente existe Budapest en el momento que uno está parado arriba del puente y puede sentir esa unión de las dos ciudades. Entonces, bueno, construí como una especie de un catálogo de la ciudad de Budapest arriba de un puente, ahí están todas las arquitecturas mezcladas, todas las épocas, todo tipo de buses, todo tipo de autos, o sea, es como todo lo que uno se puede llegar a encontrar en Budapest cuando llegue está representado en esa obra. Yo lo llamo catálogo Magyar, como que ahí está, Magyar significa húngaro en Magyar, en su lengua. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Budapest? En Budapest viví 1 año y medio. Fue 1 año y medio de mucho frío, de andar en bicicleta tomando fotos, y tenía un amigo italiano con el que salíamos a pasear y los paseos siempre eran así como de arquitectura y de arte. Con mi novia de esa época también, era como
un placer conocer una ciudad de Europa del Este por primera vez. Yo soy muy fan de Europa del Este en el sentido arquitectónico, ¿no? De hecho, cuando fui a Cuba fue como un poco también volver a encontrarme con todo ese legado que yo tenía en mi cabeza de cómo funcionan las arquitecturas de un pensamiento soviético, ¿no? De la visualidad soviética, es lo que busqué en el proyecto de Budapest y en el proyecto de Cuba. ¿Y Eh, lo, en Cuba en qué hiciste foco? En Cuba es interesante el trabajo porque es el primer proyecto en el que yo planteo una arquitectura sin que exista. Es un monumento. Hice un monumento al camello, se llama el proyecto. El camello fue el bus que surgió en la Cuba del periodo especial. Cuando cae la Unión Soviética, hasta el 2008, o sea, del 94 al 2008, Cuba se inventó un transporte propio que fue el primer metrobús de Latinoamérica. Eran 3 buses, soldados, por eso daban la forma de camello, y un camión. Entonces era un solo camión porque necesitaban gastar muy poca gasolina, y al ser 3 buses soldados, imagínate, entraban 300 personas apretadas ahí arriba. Entonces, en lo que yo indagué era que el pensamiento soviético había resuelto algo o sea, si vos andás por el Caribe, a un caribeño jamás se le hubiese ocurrido eso. Ahí se siente la invasión rusa, cómo transformó el pensamiento de un caribeño como el cubano. Entonces le hice un monumento en la Avenida de los Presidentes y Malecón, que es un lugar histórico de Cuba, y hice un monumento a ese bus, porque de alguna manera en todos los países soviéticos hay monumentos, hay como esas ofrendas que hace el comunismo a las grandes invenciones o a los trofeos de guerra, ¿no? Y en Cuba, por un tema de presupuesto, no se hicieron monumentos. Entonces yo hice mi propio monumento, que es el Monumento del Camello, un monumento gigante de ese Metrobús, y es la primera vez que que propongo una arquitectura que no existe, porque en todos mis proyectos anteriores, incluso en los que estoy haciendo ahora, trabajo con arquitecturas existentes en las que las transformo en algo completamente nuevo. Pero en el caso de Cuba me inventé algo que no existe. ¿Hubo algún proyecto tuyo que se llevara a la realidad o que inspirara alguna construcción real? Estuvimos cerca cuando Juan Manuel Santos firmó el Tratado de Paz y se consiguieron algunos terrenos que antes estaban ocupados por la guerrilla. Estábamos a punto de renovar un teatro en el Chocó, que es una selva que está al límite con Panamá. Estábamos ya iniciando ese proceso de trabajo, pero con el gobierno anterior se limitaron esas ideas, se volvió como un pasado. Pero entonces, bueno, quedó la idea viva de que realmente se puede llevar adelante un proyecto a partir de mis imágenes. Entonces, en la actualidad no ha sucedido todavía, pero creo que con esta carrera constante que estoy llevando, con un coleccionismo que está muy presente, creería que en unos 10 años alguien va a ser un inversor de alguno de mis proyectos. Creería por una razón lógica, porque han sucedido situaciones en las que aparecen inversores de series completas o que nos invitan a exponer a una feria y hay inversiones completas de un coleccionista que paga absolutamente desde la producción, transporte, a cambio de una pieza, ponerle. Entonces, en algún momento creo que va a aparecer un inversor con un plan medio parecido para construir alguna realidad. ¿Y cuánto tiempo te quedas en general en los distintos países para hacer estos ensayos? Siempre considero que 3 semanas es fundamental. O sea, en 3 semanas incluso hay una semana en la que puedo aburrirme, que es la semana del medio, y me tomo unas vacaciones. Dentro del destino de trabajo me tomo unas vacaciones. Pero las 3 semanas no es que signifiquen 3 semanas en el sentido de estar trabajando las 3 semanas sacando fotos, sino que es para conocer a la gente uno lleva un tiempo. Y 3 semanas es suficiente para entender un poco de qué se trata, los vínculos sociales de algunas regiones, qué comen, cómo se comunican, la luz de todos los lugares es distinta. Entonces en 3 semanas siempre como que entiendo perfecto de lo que quiero hablar. En el Amazonas fueron 3 semanas, una primera semana en barco, más 10 días, como que desde Iquitos hasta Brasil, y volví. Y los otros 10 días fueron excursiones dentro de la selva cerca de Iquitos. Y bueno, Iquitos mismo, que también es mucha riqueza arquitectónica. Imagínate que a Iquitos se llega solo en avión o en barco, entonces eso ha alejado un poco la llegada fácil de gente y se mantiene algo muy autóctono, ¿no? Si bien tiene algo muy europeo en su arquitectura, porque en la época del caucho se trajeron muchos mosaicos de Lisboa, que tiene como una arquitectura muy de Lisboa,
Y bueno, la obra que propongo yo es absurda, o sea, tiene obras que son muy de la selva y tiene una que es como fundamental, que es Eiffel, el mismo que hizo la torre, en la Exposición Internacional de París, que no sé bien en qué año fue, pero hubo un empresario del caucho de aquí de Iquitos que se le compró una casa de hierro, y claro, cuando la llevó a Iquitos se enterró en la selva, entonces la tuvieron que llevar a la ciudad de Iquitos, y con el calor que hace de Iquitos, que hace 40 grados por día, la casa de hierro era una vaporera. Entonces se terminó transformando en cualquier cosa, un abandono. Yo la transformé en un taller mecánico de motocars, porque lo que más hay en Iquitos son motocars, que son los taxis que te llevan de un lado para el otro. Entonces, bueno, lo que te contaba hoy con los Andes, en cada lugar veo como qué es lo que sucede y qué es lo que, darle un sentido a la arquitectura. Entonces, en el caso de la casa Eiffel, la transformé en una casa mecánica de motocar. ¿Y cómo imaginás la vida en estas ciudades que creás y que están desérticas, o al menos no tienen personajes a la vista? No poner gente tiene una respuesta y es la de que si yo pongo personas en las obras, de alguna manera vos como espectador te va a llamar la atención esa persona que está en la obra. Pero si no pongo personas, el espectador eres tú, es la persona que vive ese espacio, eres la persona que lo habita. Entonces, esa es la razón por la que no pongo personas en mis obras, para que ese espacio lo habites a tu forma, a tu manera. Buenísimo. Muchísimas gracias, Luciano, por esta entrevista. Gracias, Marina, y un saludo a ese Buenos Aires hermoso que pronto nos vamos a volver a ver. Ojalá. Un abrazo. Chao, gracias.